buenas tardes. Una vez más, les damos la bienvenida a un programa más. A todos los que se van a conectar en YouTube, en Facebook, les damos la bienvenida a un programa más. Yo sé que los que se van a conectar, va a haber una palabra para ellos. Una vez más, vamos a tener un programa con radio que descendió del cielo. Le damos, le doy primeramente gracias a Dios por tenernos una vez más. Hace cuánto nos habíamos dejado de tener los programas, ¿va? Pero pues es al tiempo de Dios. Sí, amén. Dios le bendiga. Amén. Hermano Carlos, Dios bendiga a la audiencia. Esta es radio que descendió del cielo con un nuevo pensamiento más. Bendiciones a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que están conectados y que se van a conectar a través de esta plataforma. Bendecimos la vida de los ministros, bendecimos la vida de aquellos hombres, de aquellas mujeres que están perseverando bastante y que a pesar de que las tinieblas se han levantado, ellos no desmayan, no desmayamos, Amén. Seguimos adelante. Amén. Hermano Carlos, tenemos una nueva oficina. Estamos Amén. estrenando nueva oficina. Sí, y amplio, bien amplio. Dios a veces nos sorprende mucho. Amén. Porque más antes estuvimos en una oficina donde estábamos un poquito más con menos espacio, pero Dios puso en el corazón de este hombre que usted pasara su radio para acá. Usted ni tenía en su mente que la radio pasara para acá. No, porque estaba cómodo Pero allá. Dios trabaja. Sí. Dios trabaja poco a poco y trabaja a veces con las personas que uno menos piensa. Así es. La verdad, yo estaba cómodo en la oficinita de mi casa en la que hice para esta radio. Era más pequeña la mesa. Ahora tenemos más espacio para más panelistas. Amén. Que vayan a venir. No es que no queramos traer, sino que hemos estado un poco ocupados con nuestras vidas personales, ¿verdad? Quisiéramos de que pudiéramos grabar, si es posible, diario. Amén. Pero tenemos que atender la familia, tenemos que atender muchas cosas en la casa. Amén. El hermano Carlos tiene su negocio. Ahorita, por la voluntad del Señor, ha estado trabajando en Michigan. Allá él está poniéndose de acuerdo conmigo siempre para poder leer la escritura del tema que vamos a tocar. Aquí yo también pues he estado un poco ocupado. Remodelé la habitación que teníamos de la radio allá en la casa para poderla trasladar hasta aquí. Bendecimos la vida del dueño de esta empresa. Amén. Bendecimos su familia, bendecimos su negocio. Que Dios bendiga y prospere a este hombre de Dios, que creo que ha sido un poco sabio el hombre. Ha querido traerse la bendición para Amén. Su edificio, y sé de que la palabra de Dios se cumple cuando dice de que lo que nosotros atamos en la tierra se va a atar en los cielos. Amén. Y lo que desatemos en la tierra se va a desatar en los cielos. Y yo desato sobre la vida de este hombre sabiduría. Amén. Desato bendiciones espirituales. Desato salud espiritual, porque Dios está con nosotros y Dios va a bendecirlo grandemente. Hermano Carlos, es un privilegio tenerlo aquí en esta preciosa y hermosa hora. Amén. En radio que descendió del cielo. Saludes a nuestras esposas. Dios les bendiga. Amén. A cada una de ellas. Amén. Vamos a estar, hermano Carlos, leyendo en el libro de Hechos. ¿Lo tiene? Amén. Lo tenemos. Capítulo 7.
58. Versículo 58. ¿Qué traemos hoy, hermano Carlos? Vamos a estar hablando sobre la vida del apóstol Pablo. Amén. Es una de los personajes después de Jesucristo, aclarando, cristocéntrico, somos Cristo el único redentor. Él es el fundamento de todo el evangelio. Él es la piedra angular, y lo que hizo los apóstoles que él constituyó, ellos solamente son el surgimiento de la iglesia, pero Cristo es el fundador de la iglesia. Amén. Y el apóstol Pablo fue añadido después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, Jesucristo los ungió como 12 príncipes de Israel. Amén. Pero el apóstol Pablo fue añadido por nosotros los gentiles, porque la palabra se tenía que cumplir cuando dice el Señor que iba a reedificar la casa destruida, la choza destruida, y en esa choza estamos nosotros. Amén. Pero nosotros fuimos llamados y fuimos reedificados para Cristo a través del apóstol Pablo. Él nos empieza a enseñar, el apóstol Pablo, una eminencia en las escrituras, un erudito de la palabra, un hombre celoso de la ley de Moisés, de la Torá, un hombre que no soportaba que la nueva iglesia naciente estuviera por encima de los sacerdotes, por encima de los fariseos, por encima de los escribas, por encima de todas las ramas que habían en ese tiempo, que tenían el poder autoritario del poder eclesiástico. Pero Cristo hace surgir una nueva iglesia, un nuevo pensamiento, porque la pagó con precio de sangre, y en ese nosotros estamos adheridos, amado hermano Carlos. Es por eso que vamos a hablar de la vida del apóstol Pablo, para darnos cuenta quién fue el apóstol Pablo. Quizás pueda que le demos un buen avance en esta hora, hermano Carlos, o hagamos una segunda parte de lo que vamos a hablar, porque este tema está muy hermoso, y vamos a platicar cómo y dónde aparece el apóstol Pablo. Por eso estamos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Por favor, léame Hechos 7:58. Sí, y vamos a leer hasta el 60, y después vamos a continuar ahí donde tenemos ya preparado Hechos capítulo 8, del 1 al 3 también. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. Vamos a continuar con el 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén, del 1 al 3. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Amén. Vamos a hacer una oración para que la gente abra el entendimiento del público, amado hermano Carlos. Amén. Y por favor, dirija la oración.
Amantísimo Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, usted que está sentado a la diestra del Padre, Señor, vengo delante de usted, Señor Jesús, a darle gloria y honra, Señor, por este programa. Señor Jesús, mira a los que se van a conectar bajo esta plataforma para escuchar una palabra, Padre amado. El tema que traemos, Señor, es un tema, como decía mi hermano, un tema bien precioso. Probablemente lo podamos terminar o podamos tener una segunda parte, Señor. Pero siempre que se haga tu voluntad, Padre amado, y los que se van a conectar por varias plataformas, sea por Facebook, YouTube, Señor Jesús, o por la radio, que sea un programa de bendición para ellos, Señor, y que haya una palabra, Señor, por medio de este programa hoy, Señor Jesús. Te damos la gracia y te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra para poder discernirla bien, Señor Jesús, sin quitarle ni ponerle, Padre amado. Señor, úsanos para tu gloria, Padre amado. Te damos la gloria y la honra a usted, Señor Jesús. Quédate conmigo, quédate con nuestro hermano Jexiel y ayúdanos a darla de la mejor manera esta palabra, Señor. Señor Jesús, la gloria es para usted, Padre amado. Gracias, Hijo, Espíritu. Gracias, Hijo, Padre y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Amén, hermano Carlos. Es una bendición el poder dirigirnos hacia las personas que van a estar analizando también lo que nosotros traemos para que las personas puedan ser edificadas. Y es un poquito de información, ¿verdad?, que nos ayuda a todos. Creo que la iglesia carece de enseñanza en estos tiempos. Recuerdo en mis tiempos, en los años 90, donde había muchos maestros y ahora esto se ha deteriorado un poco. El que los pastores estén enseñando al pueblo también, y la verdad es de que a veces le echamos mucha culpa también solamente a los pastores, pero no es solamente de ellos, sino también de nosotros, los que nos congregamos. Gracias al Señor nosotros tenemos hombres que nos están ayudando a crecer espiritualmente. Tenemos pastores que han vivido también la palabra, han vivido el evangelio, han sido para nosotros ejemplos donde han practicado muchas cosas, y creo de que toda persona que comience a estudiar las Escrituras tiene que tener el Espíritu Santo, y que Él es el único que puede ayudarnos a poder seguir adelante y entender lo que ya está escrito en estas palabras aquí en la Biblia. El apóstol Pablo es la primera aparición del apóstol Pablo. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58 al 60, aquí el apóstol Pablo dice en las Escrituras que está probando la muerte de Esteban. Amén. Esteban, el primer mártir que registra las Escrituras, es que este hombre fue arrestado por el Sanedrín y fue llevado a las cárceles donde tenían en el templo de Jerusalén. De ahí lo sacaron y comenzaron a persuadirlo, y este hombre comenzó a hablar desde el origen que Dios llama a el patriarca Abraham, hasta Moisés y hasta Jesús. Este hombre comienza a decirle toda la historia. Era un hombre, hermano Carlos, que no era cualquiera que habían arrestado. Era un hombre que había sido bien instruido por sus padres, había estado estudiando desde pequeño las Escrituras. Fíjense que un dato que le voy a dar, hermano Carlos,
Y es que fíjese de que yo me puse a analizar de que mucha gente comienza a hablar de Cristo y eso es bonito, ¿me entiende? Eso es precioso, que la gente, el primer amor, hermano Carlos. Amén. Todo mundo quiere hablar de Jesús, asistimos muchas veces a la iglesia, somos constantes en los servicios, estamos atentos, hermano Carlos, en qué pudiéramos nosotros aportar en la iglesia, queremos ser parte de la iglesia. Ese es el primer amor, donde usted está empapado, no le importa lo que le digan, usted es gozoso con todo el mundo, pero el asunto es que cuando nosotros no estudiamos las escrituras, cuando nosotros no ponemos de nuestra parte, vienen otras personas hacia nosotros, hermano Carlos, y están queriéndonos confundir a nosotros en el área donde nos están queriendo decir una información que tal vez no es válida, ¿me entiende? Y como somos niños espirituales, no la creemos. Por ejemplo, yo me recuerdo que muchas veces me contaron historias de otras personas que pareciera que ellos estaban en lo correcto, pero eran deseos humanos, porque yo me di cuenta después, analizando la vida de estas personas, que no estaban trabajando conforme a las escrituras. Y los judíos, hermano Carlos, ellos a los 3 años que comienzan a estudiar, óigame muy bien, el cerebro comienza a empaparse de información ya a los 3 años. Un niño en Israel comienza a enseñársele las historias de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Amén. Y desde 3 años los padres le están contando la historia de David, le están contando la historia de Sansón, le están contando la historia que el pueblo fue cautivo, que Dios llamó a Abraham, y comienzan las historias a empaparle al niño a los 3 años hasta que el niño tiene la edad para entrar por primera vez a una escuela, hermano Carlos, a una escuela de estudio. Nosotros normalmente el estudio para nosotros, no sé si usted se recuerda, es la historia de Francisco Morazán, la historia de José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, la historia del Empira, qué significa la flor nacional de nuestro país, el himno nacional. O sea, nosotros nos empapan de la historia de cultura de nuestro país. Esa es historias culturales cuando entramos a la escuela, pero estos niños no es historia cultural solamente de Israel, sino que a ellos desde pequeños se les enseña cuál es el verdadero Dios, el verdadero que no hay otro como Él, el Dios de Israel, que ahora es el Dios de nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de lo que Él hizo, nosotros ahora somos parte en el mundo espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Ellos son parte de dos, tienen doble privilegio, se puede decir. Ellos son parte del cuerpo corporal, que ellos son parte de la tierra prometida, y nosotros, hermano Carlos, somos conocedores de Cristo, pero también del cuerpo espiritual. Aunque nosotros no tengamos sangre judía, nosotros yo me considero ahora israelita, porque he aprendido a amar a Israel por mi Señor Jesucristo. Y esta gente a los 3 años comienzan a contarle historia, hermano Carlos, para cuando ellos vayan a la escuela, ellos vayan sabiendo y no sean unas personas sin conocimiento quién era Abraham, quién era David, quién era Moisés, quién era José, las historias donde antes de que llegara la ley, porque el estudio para la gente, sea hombre, sea mujer, ya es la Torá. Amén. ¿Me entiende? Sí, amén. Y son gente que saben de lo que hablan. Amén. Imagínense qué privilegio tener el conocimiento
de las escrituras, ¿va? Pero imagínense que cuando nosotros íbamos a la escuela, como decía usted, nos enseñaban otras cosas. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de enseñarnos qué significaba la flor, el indio lempira, mejor nos hubieran inculcado lo que le inculcaban a estos niños de chiquitos? ¿Quién era Jesús? ¿Qué es Israel? Amén, el Evangelio. Sí. El Evangelio. Sí. Imagínense el conocimiento que tuviéramos más nosotros. Sí. ¿Va? Sí. Porque a ellos es que los preparan. Sí, porque no se deja de aprender. No. No se deja de Mire, aprender. cuando uno lee la Biblia, uno cada día aprende cosas más diferentes. Así es. Y sigue aprendiendo más y como que la mente le va cambiando. Así hasta es. en la forma de hablar. ¿Va? Sí. Porque uno está aprendiendo de acá. Así Aquí es. hay sabiduría. Sí. ¿Va? Y entonces esos niños los preparaba, imagino, de 3 años en adelante. Imagínense un niño de esos, digamos, de 15 años. Esos están, pero requete preparados ya. Sí, no, son gente que tienen estudio en el área que nosotros necesitamos. Pero como nosotros somos adultos ahora y venimos a los pies de Cristo, entonces hasta ahorita estamos informándonos del Evangelio, del nacimiento de nuestro Señor Jesús, de dónde viene Él, cuál es la cultura de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque nuestro Señor Jesús, dice las Escrituras, que nació en Israel, en Jerusalén, y que viene de la tribu de David. Amén. Eso es el conocimiento que tenemos, esa es la lechita. Ahora, uno también no le interesa mucho al principio como muchas historias de Israel, pero ya ahora que nosotros comemos comida sólida, entonces ya sí queremos conocer la providencia de todas las cosas de donde viene Israel. Por ejemplo, yo en estos tiempos, ahora me he puesto a estudiar, por ejemplo, cuando Dios usa a Jeremías y le dice que viene destrucción total para Israel. Pero no es que Dios había escogido a Jeremías y de allí vino la destrucción, sino que Dios había estado hablando al pueblo de la idolatría que se había levantado, hermano Carlos, Amén, en Israel. Amén. La idolatría que se había extendido desde Isaías. Óigame muy bien, Isaías es antes que Jeremías. Luego se levantó varios profetas que se les llaman profetas menores. ¿Por qué profetas menores? Ese es otro tema, pero quiero añadirlo un poquito. Porque estos profetas no escribieron mucho como escribió Isaías. Amén. ¿Sí me entiende? Sí, amén. Entonces a ellos se les llaman profetas mayores porque la historia que tiene Isaías es más grande que la historia que tuvieron estos profetas menores. O sea, Dios había levantado a muchas personas antes de Jeremías y Amén. Jeremías fue el último profeta, hermano Carlos, pero en el tiempo cuando vino Nabucodonosor a destruir a Israel. Amén. Y de ahí Dios siguió levantando profetas aún todavía en el país de donde fueron cautivos en Babilonia. Está Ezequiel, está Daniel, está Miqueas, está Sofonías, está Nehemías. Hay muchos profetas que Dios levantó le llaman la diáspora. Y ahora me estoy llenando de esa información porque fíjese que es necesario entender muchas cosas y a veces aunque uno no quisiera entenderlas, no es el momento quizás cuando uno quiera entenderlas, sino cuando el Espíritu Santo dice que las debemos de entender, porque mucha gente lee las Escrituras, pero solo agarran el conocimiento. Pero una cosa es agarrar el conocimiento
y otra cosa es revelación del Espíritu Santo. Amén. Y cuando hay revelación del Espíritu Santo, hay un nuevo, en nosotros como un nuevo nacer de querer, hermano Carlos, trabajar en este tipo de cosas. Y es por eso que estamos bien preparados ahorita para explicar la vida del apóstol Pablo. Amén. ¿Me entiende? Amén. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Aquí la Biblia registra al apóstol Pablo como un hombre celoso de la ley. Amén. Como un hombre, hermano Carlos, que está más que todo en su justa razón, porque él está defendiendo la Torá, hermano Carlos. Amén. Pero el problema era que no estaba defendiendo la Torá como debía defenderla, sino que se le había metido un espíritu de celo demoníaco, hermano Carlos. Amén. Porque al apóstol Pablo estar haciendo esto que estaba haciendo, él no estaba verdaderamente caminando en la voluntad de Dios, porque dice que participó en el primer mártir, en el primer hombre que el Sanedrín le quitó la vida, hermano Carlos, después de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo no fue un mártir. Jesucristo fue una palabra profética que el Padre dejó que sus profetas profetizaran el cumplimiento. Jesús vino a cumplir lo que el Padre le mandó a hacer. Amén. Jesucristo es la puerta de entrada para nosotros los que creemos en Él, de que nosotros tenemos un mediador, Jesucristo, hombre. Jesucristo no fue un mártir. Jesucristo, Él resucitó de los muertos, estuvo con los apóstoles, comió con los apóstoles. Jesucristo les dijo a sus discípulos: no soy un fantasma, porque si fuera un fantasma, entonces yo no comiera, no bebiera. Los abrazó, los sintieron los apóstoles a Él, corporalmente lo sintieron. Jesucristo se le apareció a mucha gente, hermano Carlos, aparte de sus apóstoles. Imagínense, Jesucristo se le apareció a aquel mismo varón, hermano Carlos, Amén. que le fue quitada la vida por medio de una enfermedad, que era su amigo, que él se entristeció, Lázaro. Él lo sacó de la tumba, se lo entregó a sus hermanas, y sus hermanas se dieron cuenta que le quitaron la vida al Mesías. Él se dio cuenta que le quitaron la vida al Mesías. Entonces Jesucristo hasta a él se le apareció. No está escrito en las Escrituras, pero nosotros caminamos por el Espíritu y sabemos que se le apareció a Lázaro, el que había muerto. Amén. Y que él vino, el que hizo que él viniera después de 4 días de muerto, lo llamó y le dijo: sal de allí. Amén. Entonces también se le apareció a ellos. Jesucristo no solamente se le apareció a los 12 apóstoles para que dijeran: no, es que esa es una conspiración de 11 hombres. No, Jesucristo se le apareció a mucha gente, hermano Carlos. Amén. Y esa gente es los primeros testigos que nosotros vamos a ver cuando estemos con Él y seamos también arrebatados también de esta tierra. Puede ser que lo seamos arrebatados corporalmente o que la misma muerte nos dé el jalón para llevarnos, ¿me entiende? Amén. Pero de que vamos a estar allá porque nosotros creemos en un Dios que tiene poder. Y es por eso que el apóstol Pablo no conocía este conocimiento y ahora nosotros lo sabemos porque el apóstol Pablo fue escogido por parte de Dios. Y Amén. entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo no conocía este misterio y ahora nosotros lo sabemos porque el apóstol Pablo fue el que escribió estas palabras para que nosotros las supiéramos. Una cosa es lo que escribió el apóstol Pablo y otra cosa es la que nos sigue revelando el Espíritu Santo, como le reveló al apóstol Pablo. Amén. Sí, bueno,
la verdad que está bien interesante el tema. Está bien bueno. interesante el tema, bueno. Y como decía usted al principio, que hay mucha gente que si no quieren tener conocimiento es porque ellos no quieren, la verdad. Sí, Porque hay donde obtener conocimiento en la palabra. Yo no he estado muy a fondo con el tema de Pablo, pero la verdad que me gusta el tema y de eso se trata, de saber más. Mire. De saber más porque hay mucha gente que habla del apóstol Pablo. Y a veces están saliendo muchos también, hermano, que Sí. dicen que son apóstoles. así es. Están saliendo muchos, pero a veces engañados en sus propias mentes, Así es. ¿va? Y dicen, yo soy apóstol, yo soy... y viene otro y le dice, ¿sabes qué? El último apóstol fue Pablo, ¿va? Entonces, a veces el que tiene conocimiento quiere confundir al que no tiene mucho conocimiento. Así es. Y es por eso que tenemos que leer la palabra, para que no nos dejemos engañar de cualquier persona que tiene más conocimiento. Y en la palabra está escrita, hermano Carlos, donde dice que Pablo, cuando hablaba de las escrituras, dice que a través de las escrituras escudriñaban lo que Pablo hablaba. Amén. O sea, si Pablo hablaba algo y tenía que estar en las escrituras, dice que lo comparaban y le daban ellos el poder de lo que Pablo estaba hablando, tenía parte en las escrituras. Amén. Ahora, mucha gente no quiere estudiar, no quiere meterse en la palabra porque le gusta más la información que informarse ellos. Amén. El evangelio en este tiempo es como, le puedo llamar como la comida rápida. Usted tiene hambre, anda sus dólares en la bolsa y se puede meter a cualquier restaurante donde le van a servir su comida. Amén. Mas si anda trabajando, usted quiere meterse a un restaurante donde le atiendan rápido. Máximo que debemos de esperar, decimos nosotros, son 5 minutos. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces, así está el evangelio de este tiempo, como la comida rápida. La gente quiere solamente información, pero no quieren informarse ellos. No quieren estudiar las escrituras, no quieren empaparse de las escrituras. No le piden conocimiento al Espíritu Santo, y para pedirle conocimiento al Espíritu Santo creo que tenemos que entrar a un nivel mayor, que es la oración, a un nivel que es el ayuno, a un nivel de búsqueda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo revele. Es un ejemplo que le voy a poner. Usted tiene familia y si usted deja de tener trabajo, hermano Carlos, Amén. y lo que usted tiene es para sustento y usted mismo analiza que el sustento le va a durar un mes, usted se va a poner a buscar trabajo antes que se le termine el mes. No va a esperar usted a que se le termine el mes para buscar trabajo. Amén. No va a decir usted, no, pues yo solamente tengo para un mes y me voy a relajar. Después del mes me voy a buscar trabajo. No, usted va a ir a buscar trabajo porque usted sabe que si se le llega a terminar el poquito que tiene ahorrado, usted va a quedar con preocupaciones más de las que ya tiene. Sí, entonces, así es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está diciendo, tienes que informarte, tienes que estudiar, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar la presencia, tienes que aprender a que cada vez que tú faltes, a que cada vez que tú cometas un error, no lo cometas de nuevo. O sea, no es correcto el que nosotros como hijos de Dios estemos cayendo en los mismos errores que hemos estado haciendo.
el Espíritu Santo dice, yo quiero que tú evoluciones, yo quiero que tú te levantes. ¿Por qué? Porque mucha gente le gusta la información de la boca de otra persona, pero no informarse ellos. Mira, la cosa está, hermano, de que las iglesias están llenas. Sí, Las iglesias están llenas, pero, como dice usted, hay muchos que no quieren leer. Porque, no sé, a lo mejor se enfocan en otras cosas, pero sí les gusta estar en la iglesia. Pero acuérdese que el que está en la iglesia, el que está dando la palabra, tal vez le puede aumentar. sí. ¿Va? Entonces, ya cuando las personas que no quieren leer vienen y dicen a leer, ya ven que lo que están leyendo no concuerda con el que está dando la palabra. Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren tener conocimiento, pero conocimiento de hombre. Así es. No conocimiento de la palabra que está escrita. Sí. ¿Va? Es por eso que cuando uno está en la iglesia, uno tiene que siempre estar con su Biblia para Así es. ver si la palabra que se está dando concuerda con la que nosotros tenemos en la mano, que es la Biblia. Así es. ¿Va? Y por eso hay muchos de que no tienen el suficiente conocimiento, porque pues alguien que esté predicando tal vez le puede poner un poquito más a las cosas. Así es. Entonces, ¿por qué dije todo esto yo? Porque el apóstol Pablo se puso a perseguir la iglesia sin Amén. primero analizar por qué Amén. estaba persiguiendo a la iglesia. O sea, se puso a hacerle caso a sus superiores de que se había levantado para el Sanedrín como una nueva secta. Se había levantado. Porque antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera como el Mesías, si usted no lo sabía, se había levantado otro Mesías antes. Si usted no lo sabía, habían otros que se habían levantado como supuestos Mesías. Pero estos Mesías que se habían levantado era para quitarle el yugo de esclavitud en los tiempos de Roma a Israel. Y para ellos ese era supuestamente, para los judíos, era que iba a aparecer el Mesías, para que el Mesías reinara, porque Herodes era el rey. Amén. Herodes reinaba Judea. Pero en ese tiempo, hermano Carlos, del tiempo de Jesús era Herodes el que reinaba en Judea. Pero habían otros Herodes que reinaron antes de Jesús, después de la traída de Babilonia, después que el rey, se me viene a la mente, el rey que hizo que Israel volviera a reedificarse. Se me fue totalmente el nombre de este hombre, de este rey, Cícero, algo así se llama, donde él fue el que ordenó la reconstrucción de Israel. Bueno, de allí, de ese rey que eran persas, de allí comenzaron los Herodes a reinar y se habían levantado unos hombres que habían ajuntado miles de personas para la batalla en contra de Roma, ya en los tiempos de Roma, y esos eran supuestamente los Cristos que se habían levantado, pero el Cristo que vino a la tierra, la misma palabra decía que él no iba a contender en las calles. Entonces no podían entender eso, ¿sí me entiende? El Cristo que vino es el original, el Mesías original, el Hijo de Dios. Él lo comprobó con la resurrección de los muertos. Entonces Pablo atacaba a la iglesia, pero era porque sus superiores le decían que había que exterminar a la iglesia supuestamente que habían nacido, a los discípulos de Jesús. A Pablo le dijeron, ya matamos a Jesús.
ahora hay que matar a los que quedaron. Pero como Pablo no sabía esta información, Pablo se viene a dar cuenta hasta después que se convierte a Cristo. Se viene a dar cuenta de que el conocimiento muchas veces nos va a cegar, pero si no tenemos Espíritu Santo, claro que estamos muertos, porque dice que la palabra, la letra mata. Amén. ¿Me entiende? Claro, la letra Amén. mata, pero el que tiene el Espíritu Santo no va a estar muerto. Y Pablo estaba muerto. Amén. Espiritualmente. Pablo tenía conocimiento, Sí, pero amén. no tenía el poder de entender esto. Y es por eso que el apóstol Pablo está aprobando la muerte de Esteban. Amén. En el tiempo de Herodes, digamos, la gente miraba a Herodes como un dios. Así es. La gente miraba a Herodes como un dios y por eso, de repente Pablo acataba las órdenes que sus superiores le daban, que Así es. atacara a la iglesia. Pero ellos no se daban cuenta, tal vez Pablo no se daba cuenta de que el Dios que nosotros adoramos, que nosotros buscamos, lo iba a tocar. Así es. Y después él iba a ser un hijo más para Dios. Un predicador más. Un predicador más. Y no ¿Va? cualquiera, un No hombre cualquiera. que se sujetó a Jesucristo. Sí, así Y es por eso que, fíjense que hablar del apóstol Pablo hay que hablar del trasfondo que hay detrás del apóstol Pablo. Porque Amén. muchas veces Amén. hablamos del apóstol Pablo, pero no vemos por qué el apóstol Pablo era como era. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano Carlos, cuando vio que al pueblo le agradó, óigame muy bien, lo que el Amén. apóstol Pablo hizo de aprobar la muerte de Esteban, dice aquí en el capítulo 8, de que él consentía, dice, él consentía y aprobaba la muerte de Esteban. Ahora nos vamos a ir al Hechos capítulo 9, voy a leer capítulo 9, Hechos capítulo 9. del 1 al 19. Amén. Por eso le dije que no sabía si íbamos a terminar este tema en una prédica o íbamos a hacer 2 o quizás 3. Pero yo quiero explicar la vida del apóstol Pablo. El tema está bueno. El tema está muy bueno. Y es un tema bien profundo. Sí, Bien profundo. Que no en cualquier lugar lo va a escuchar. así es, porque Este tema no se va a escuchar mucho. Lo único, el único parte que tocan de estos temas que estamos tocando hoy nosotros es que dicen que Pablo persiguió la iglesia. ajá, sí. ¿Va? Pero así como lo estamos tocando a fondo, no se toca. Vamos no se a escucha tocar mucho. quién era que instruyó al apóstol Pablo también. Vamos a tocar quién era el fundador de los fariseos. Amén. ¿Quién fue el fundador de los fariseos? Vamos a tocar de qué tribu viene el apóstol Pablo. Vamos a tocar a dónde nació el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana? Amén. O sea, toda la historia del apóstol Pablo la vamos a tocar para entender el llamado del apóstol Pablo. Mucha gente habla de Pedro y no saben quién es Pedro. Amén. Mucha gente habla de Juan y no saben quién es Juan. Mucha Amén. gente habla quién es Felipe y no saben quién es Felipe. Amén. Mucha gente habla de los apóstoles y no conocen la vida de los apóstoles. Amén. Y hablan de los apóstoles a veces cosas que no tienen que hablar. No tienen ni fundamento. No hay fundamento. Mire, aquí dice, Hechos capítulo 9, del 1 en adelante, dice, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la iglesia. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la iglesia Amén. de Damasco, a fin
de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle, que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes para aprender a todo lo que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Ahí comienza la conversión del apóstol Pablo. Este hombre dice que como le pareció bien al pueblo que él fuera el perseguidor de la iglesia, porque eso es lo que significa el nombre Saulo. El nombre Saulo significa perseguidor. Eso es lo que significa. Ese es el trasfondo que hay del nombre de Saulo, del que ahora es Pablo. Primero se llamaba Saulo. El Señor Jesús se le aparece y le dice a Ananías que vaya a donde está él y recobra la vista, como dice la Escritura, y dice que le puso las manos e inmediatamente recibió al Espíritu Santo,
y dice que inmediatamente fue bautizado. O sea, hermano, de que el apóstol Pablo aquí inmediatamente se convierte a Cristo y tiene que trabajar en la obra del Señor. ¿Sí me entiende? Amén. Pero el apóstol Pablo tenía conocimiento de la Torá, de la ley de Moisés. Tenía celos de los superiores que a él le habían enseñado lo que son los fariseos. Pablo era de la rama de los fariseos. Amén. Está interesante, ¿verdad? Sí, porque imagínense que él no tenía la vista. No comió por 3 días, dice, ¿va? Y cuando es lleno por el Espíritu Santo, desde ahí, él tenía que entender que tenía que empezar a trabajar. Amén. Ya no como un perseguidor, sino con una nueva mentalidad. Así es. Ya no iba a trabajar para sus superiores que tenía en el mundo. Iba a trabajar para Jesús, porque fue lleno por el Espíritu Santo. Así es. Entonces, ya me imagino yo que se llenó, fue lleno del Espíritu Santo y su mente automáticamente cambió. Así es. ¿Ah? Por 3 días no comer, por 3 días sin vista. Y el Espíritu Santo viene y lo llena. Así es. Entonces, una nueva criatura. Así es. ¿Ah? También lo que me gusta es de que este hombre, ahorita que se convierte, hermano Carlos, Amén. él vio en una visión que llegaba un discípulo de Jesús llamado Ananías. Ananías. Entonces, el Señor Jesús también le llama a Ananías y le dice, en tal calle, en tal casa, está Saulo. Amén. O sea, el Señor no anda adivinando. Estos hombres no estaban adivinando. Estos hombres sabían de cuando el Señor Jesús le daba una orden, la ejecutaban. Ya Pablo había visto, dice aquí la Escritura, a uno llamado Ananías, que le imponía las manos para que él recibiese la vista. Pero Pablo no se imaginaba de que el Señor le iba a bautizar con el Espíritu Santo. Él Amén. solamente le había dado o sea, como quien dice, me imagino que Pablo decía en sí mismo, Dios mío, pero ahora me quedé ciego. Y ahora me pasó la de Sansón, el hazme reír de todo el mundo. Y ahora, Señor, y yo me imagino que aquella angustia de Pablo estaba en él. Y el Señor le dijo, tranquilo, Pablito, tranquilo, tranquilo. Le dijo que vas a recibir la vista para atrás. O sea, la esperanza de él, el que él iba a recibir la vista. ¿Me entiende? Amén. Él iba a recibir la vista. Otra cosa es que Pablo dice que no comió ni bebió, sino que ayunó obligatorio. Obligatorio, hermano Carlos. Por 3 días. Por 3 días. O sea, la aflicción de la carne que le estaba diciendo que ya no iba a ver de nuevo. Que iba a andar agarrado de la mano. Es que así andaba Pablo, agarrado de la mano. Aunque él tenía la vista físicamente, él no tenía el Espíritu Santo. Y cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, anda agarrado de la mano. Amén. La persona que no tiene el Espíritu Santo está ciega. Entonces, lo llevan para allá, lo llevan para acá, le dicen, haz esto, lo hace, tírate del puente, se tiran del puente, escríbeme aquí, escríbeme allá. Es por eso que mucha gente le dicen, oye, que Dios te va a dar un carro, pero tienes que dar el down payment en el mundo espiritual. Y como yo soy el siervo de Dios, dame el down payment a mí. Y Dios te va a dar el carro a pago ya, completo. Y esta gente le creen porque no tienen al Espíritu Santo y son engañados. Por eso el apóstol Pablo era engañado. El apóstol Pablo aquí tenía visión física, la pierde cuando se enfrenta contra Jesús.
la visión física la pierde, ahora el Señor le dijo, te voy a dar de nuevo la visión física, pero también le iba a dar la visión espiritual, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me entiende? Sí, amén, claro. Y es por eso que el apóstol Pablo recibe al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, Pablo no iba a ser quien era, sino que iba a ser el mismo Saulo. Amén. ¿Sí me entiende? Sí. Y este hombre, Ananías, va y hace lo que le dice el Señor Jesús. Y dice que le puso las manos. Yo me imagino que siempre llegó temblando. Como quien dice, wow, le voy a poner la mano al que mató a Esteban. Amén. Le voy a poner la mano al que entregó a muchos de mis hermanos para que los mataran. Le voy a poner la mano a un hombre agresivo. Le voy a poner la mano a un hombre perseguidor de la iglesia, que viene con poderes del Sanedrín. Pablo andaba con ¿cómo se llama? Guardias del Sanedrín. O sea, que Pablo andaba con todos los poderes, ¿me entiendes? Sí, amén. Los poderes terrenales, pero no tenía los espirituales, que es el Espíritu Santo. Y cuando Pablo recibe la vista, recibió la vista físicamente y recibió la vista espiritualmente. Amén. O sea, que todo aquel que pierde el Espíritu Santo está ciego. Así de fácil. Así es. Así de fácil. Pero si lo pierde y en su mente está y dice, todavía lo tengo, se está engañando a sí mismo. Así es. Se está engañando a sí mismo. Y hay muchos así. Así es. Hay muchos así, porque yo he escuchado, hermano, a muchas personas que han dicho, así dice Jehová. Y para llegar a esta última palabra que yo le quiero decir, usted tiene que estar bien seguro. Así es. Dice, así dice Jehová, que en cuya presencia estoy. Esa palabra es demasiado grande. Es muy fuerte. Es demasiado grande para poder Poner el nombre. ¿Sabe, hermano Carlos, que eso, cuando dice la gente, así dice Jehová, así dice Dios, sabe que están jurando? Como quien dice, juro en el nombre de Dios. Juro en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando están diciendo, así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es un juramento. Y no entienden eso. Y viven, y dice, ¿qué dice la Escritura? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Amén. Le llenan a la gente el oído de cositas que quieren escuchar, y Jehová le dice, yo no he dicho nada. Así es. Lo que usted está diciendo, que es una palabra fuerte. Pero es que la verdad que no entiendo cómo se atreven muchos a decir esa última palabra. Porque lo que pasa, hermano Carlos, es que le voy a decir una cosa. Yo consumí drogas. Y fíjese que al principio me escondía. Pero ya después ya no. En mis tiempos fumar marihuana, eso era denigrante. Ah, este marihuanero. ¿Sí me entiende? Amén. Pero ya después no me importaba, porque yo golía marihuana. ¿Ya para qué se ocultaba? ¿Ya para qué me ocultaba? Yo la compraba la marihuana. Entonces, al principio tienen un poquito de temor, hermano Carlos, esta gente. Pero después perdieron el temor. Y al perder el temor en decir, así dice Jehová, Dios los entregó a un espíritu de engaño. Amén. A un espíritu de engaño. Ese es un espíritu de engaño. Y es por eso que mucha gente está confundida. Perdieron la vergüenza, como yo había perdido la vergüenza cuando consumía marihuana. Amén. Perdieron la vergüenza. Entonces, eso hay que entenderlo. Nosotros los que somos espirituales, que esa gente puede ser rescatada hasta que Dios los liberte. Por eso no podemos atacar físicamente a la persona. No, se tiene que atacar al espíritu que está dentro de la persona.
Amén. ¿Cómo se ataca al espíritu de la persona? Poniendo la palabra primero, que son las escrituras, antes que la palabra del hombre o de la mujer que esté hablando en el nombre de Jehová. Amén. Primero hay que analizar con las escrituras si lo que me dice está correcto. Pero como a los que les están diciendo son a los que quieren escuchar al espíritu de error, y por eso el espíritu de error les cree. Hay algunos que hasta lloran, hermano Carlos. Hay unos que hasta lenguas hablan. Cuando estos hombres les hablan, cuando estas mujeres les hablan de parte de Jehová. El apóstol Pablo estaba en esta línea. Pero ahora el apóstol Pablo recibe el Espíritu Santo. Y el diablo no quería que el apóstol Pablo se convirtiera al evangelio, porque el diablo sabía que el apóstol Pablo le iba a dar duro en la cabeza. Lo iba a revolcar, ¿va? Lo iba a revolcar. Y es por eso que el enemigo se levanta contra todos los hijos de Dios. Contra todos. Contra todos. Mire, esta plataforma no es para difamar a nadie. Amén. Pero cuando a mí me dice Dios, di nombres, yo los doy. Porque traigo el respaldo de Dios. Pero cuando a mí no me dice Dios que no dé nombre, yo no digo nombres. Por eso, decía usted hace rato, decía de que Ananías iba a enfrentar a un hombre que perseguía a la iglesia, que mató a Esteban. Pero acuérdese que Ananías iba respaldado por Dios. Amén. Y Amén. si Dios lo respalda, usted tiene que decirlo. Pero si ya lo inventa, es un problema el que se está metiendo. Así es, hermano Carlos, es un Amén. invento. Amén. Hermano Carlos, vamos a culminar con la primera parte Amén. Yo creo que de la vida del apóstol Pablo. Yo creo que esto va a tener que ser casi como en 3 partes. Esto va a ser en varias. Sí, porque vamos a profundizarnos de la vida del apóstol Pablo. Amén. Porque la gente tiene que saber quién fue el apóstol Pablo. Amén. Y al hablar del apóstol Pablo, vamos a hablar siempre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, El autor y consumador de la fe. Si no mencionamos a Jesucristo, entonces somos solamente de Pablo. Sí, porque siempre tiene que estar hablando. Cristo tenemos es que estar céntrico. hablando de Jesús. Amén. Ese es el centro. Es céntrico. Y ahí van a venir y van a relucir los apóstoles también de Jesús. Amén. Va a salir Pedro, va a salir Juan, va a salir Jacobo, va a salir varios. Bernabé, va a salir Tito, Timoteo. O sea, van a salir varios. Y es por eso que al hablar del apóstol Pablo, prácticamente vamos a hablar de todo el Nuevo Testamento. Amén. Porque el apóstol Pablo es el instrumento que Dios usó, hermano Carlos, para que nosotros conociéramos el evangelio. Al llegar el apóstol Pablo a decir, sean imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Santo Jehová. Eso es duro para el mundo espiritual. El compararse con nuestro Señor Jesús. Y Pablo lo dijo con gran seguridad. Con seguridad lo dijo. De no decir, ni Pedrito se atrevió. No. Pedrito, que fue el que quedó como sucesor después de Jesús para dirigir la iglesia, y lo dice la Escritura, cuando Cristo le dijo a Pedro, le dijo, una vez tú confirmado, confirma a tus hermanos. Porque le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú lo sabes, apacienta mis ovejas. Amén. Como dijimos la vez pasada. Sí, amén. Ni Pedro se atrevió a decir, como dijo Pablo, sé imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Es por eso que la vida del apóstol Pablo
en esta plataforma radio que descendió del cielo, nos va a relucir muchas cosas. ¿Y cuál es el punto? De que nos pongamos a cuenta con el Señor. Amén. Por lo menos hay que tener identidad como el apóstol Pablo la tuvo. Amén. Así que esta es la primera parte. Amén. Y vamos a seguir más de aquí en adelante. Este va a ser el tema, el apóstol Pablo, entre usted y yo. Y Dios va a añadir a otras personas. Amén. Que se vayan a añadir a este programa. Amén. Y de ahí vamos a tocar otros, pero primero vamos a terminar con el apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo, pero bueno, este estuvo bien profundo. Sí. Pero de aquí para allá hay cosas más profundas, sí. Más profundas. Más profundas, sí. Que de repente, como le dije al principio, muchos hablan del apóstol Pablo, pero estos temas tan profundos no los hablan. Amén. ¿Va? Y esos son temas que nosotros los vamos a estar hablando en radio que descendió del cielo. Amén, hermano. Y Carlos, ahí van a tener conocimiento. Por favor, despídanos de la radio. Esta es radio que descendió del cielo. Amén. Vamos primero pues a darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de estar una vez más en un programa más en radio que descendió del cielo, en un programa de que va a ser para edificar muchas vidas y muchas personas que se conectaron a través de Facebook, YouTube y a través de la radio van a poder obtener el conocimiento que de repente necesitan saber quién era Pablo y por qué Pablo perseguía al pueblo de Jehová, ¿va? Y qué lo llevó a hacer ese cambio, ¿va? Así es que este ha sido una vez más un programa más en radio que descendió del cielo. Gracias, les agradecemos. Dios les bendiga.